Ya, mis hermanos, vamos a comenzar, ¿cierto?, este estudio, el cual, ¿cierto?, hoy día vamos a hablar allí. Busque usted su Biblia allí, ¿cierto?, para que en conjunto podamos estudiar, ¿cierto?, esta palabra, este mensaje que el Señor trae en esta mañana, ¿cierto?, cuando son las 11:19, el Señor nos trae una palabra poderosa, una enseñanza, ¿cierto?, también para mi vida y también para usted. Busque allí en 2 de Timoteo capítulo 4 y vamos a leer ahí, ¿cierto?, unos versículos de este pasaje. Amén. Allí busque usted y lleva por título Predica la palabra. Amén. Ahí para que vamos, ¿cierto? Y le voy a ir leyendo, mi hermano en esta hora. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Mire qué hermoso este estudio que vamos a tener en este día allí en Timoteo, ¿cierto? 2 de Timoteo 4, y leímos del versículo 1 al 8. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces, mi hermana, este estudio, ¿cierto? Aquí vemos que Pablo sabe que su muerte está pronta, sabe que es cierto que él ya está a punto de partir, y dice que él sigue preocupado, ¿cierto? Preocupado porque sabe él que deja de ver cómo la apostasía va creciendo dentro, ¿cierto?, de las iglesias. En ese entonces, mi hermana, ya se veía aquello, ya se veía la apostasía, ya se veía, ¿cierto?, el pecado dentro de las iglesias. Y por eso, ¿cierto?, aquí Pablo ministraba a Timoteo, a este joven, para que él pudiera llevar este ministerio adelante, que él continuara lo que él había empezado. Se recuerda que yo el día de ayer le decía que Pablo, después de haber sido, ¿cierto?, un hombre, ¿cierto?, perseguidor de los cristianos, después él tuvo que vivir y pasar también esa persecución en su vida. Aquí, ¿cierto?, en esta coyuntura se ve que la necesidad de pasar el relevo a su amado hijo Timoteo, para que él siga desempeñando la tarea que hasta ese momento él había realizado como apóstol. Es lo que yo le decía, ¿cierto? Y una de las funciones más importantes que debería llevar a cabo sería la de predicar la palabra, ¿cierto? Llevar, ¿cierto?, el mensaje allí a las iglesias. Y vamos a ver aquí un esquema, ¿cierto?, de lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Dice, del versículo 1 al 8, solamente, ¿cierto?, podemos ver la exhortación a predicar la palabra. Amén. Dios bendiga ahí a mi hermana
Silvana también que se ha conectado. Dios les bendiga. Amén. Dice, exhortación a predicar la palabra frente a las falsas doctrinas. Y ahí vamos a leer, mi hermano, del 1 al 5. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, ¿no ve? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cierto? Y aquí, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, aquí Pablo le decía a Timoteo que su ministerio era ser evangelista, llevar la palabra. Y ahí él le dice, tendrás que padecer. ¿Cierto? Le dice, tendrás que padecer, tendrás que soportar las aflicciones, pero en todo eso tú sé sobrio, lleva la verdad. No te apartes como muchos iban a venir en ese entonces, ¿cierto? Hombre, dice que conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus pensamientos, iban a llegar y muchos iban a tener comezón de oír cierta palabra, pero se amontonarían aquellos, ¿cierto? Que vinieron y que vendrán también en este tiempo a engañar a muchos. ¿Ve usted que ya están siendo muchos engañados? ¿Cuántos son los que se amontonan, mis hermanas, mis hermanos? Pero hoy la palabra nos viene a nosotros a hablar, ¿cierto? A decirnos que debemos estar atentos, que nuestro oído debe estar atento, pero aquí, mi hermano, a la verdad, a que nosotros debemos soportar las aflicciones, y así como Timoteo, como Pablo y como todos estos grandes de la palabra, nosotros en este tiempo también tenemos que hacerlo como evangelistas. Dice, como hemos dicho, Pablo veía que se acercaba el fin de sus días sobre esta tierra y tenía una gran preocupación al considerar los tiempos peligrosos. Él sabía que los tiempos cada día iban a ser, mi hermana, mi hermano, más peligrosos. Dice que se avecinaban sobre el cristianismo y la desviación de la fe que ya percibía dentro de la iglesia. En esa circunstancia hace diversos cargos y su fiel discípulo Timoteo, amén, a él le encargaba, mi hermano. Dice, la solemnidad del encargo. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, cada vez que Pablo se refiere a Timoteo, percibimos una relación muy familiar, ¿cierto? Afectuosa y hasta admiración. Él admiraba, ¿cierto?, a este joven. Yo creo, mi hermano, que él lo admiraba porque él era un joven, ¿cierto?, que obedecía a lo que Pablo le enseñaba, las enseñanzas que Pablo le daba a este joven. Dice, sin embargo, cuando ahora comienza esta exhortación, el apóstol utiliza un tono muy diferente que sugiere una profunda solemnidad y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué quería decir eso, mi hermano? Que el apóstol llamaba a Dios y al Señor Jesucristo como testigo, ¿cierto? Testigo del encargo que a continuación va a hacer a Timoteo. Y además le recuerda que un día volverá y someterá a prueba su ministerio, viendo la forma en la que se hace el encargo. Podemos decir que viene
viene cargado con todo el peso de un juramento legal. La idea sería algo así como: te juro delante de Dios, a quien tendrás que rendir cuentas para que cumplas con este encargo. ¿Se da cuenta? Lo que Pablo le estaba entregando a Timoteo era algo grande, mi hermana. En las manos de este joven era algo, un ministerio tremendo. Y así como ese ministerio que tenía, cierto, aquí le decía de evangelista, de evangelizar, hoy en día Dios también pone en nosotros ese ministerio. Él nos encarga, mi hermana, que nosotros prediquemos la palabra, que prediquemos la verdad, que hablemos la palabra conforme como es. No, cierto, haciéndola conforme a como a nosotros nos conviene, no, sino que llevando la verdad para que muchos puedan ser salvos. Dice, tal vez alguien podría pensar que Pablo no estaba seguro de si Timoteo iba a cumplir con este encargo y por eso usó un lenguaje tan fuerte, pero no temamos ninguna razón para pensar que estuviera motivado por la desconfianza, ya que de hecho Timoteo había sido puesto a prueba en muchas otras ocasiones, manifestando siempre una, dice, fidelidad admirable. Recordemos lo que Pablo dijo de él cuando iba a enviarlo a Filipos. Vamos allí, mi hermano, a Filipenses, amén. Filipenses, mi hermano, 2 del 19 al 23. Ahí, si usted quiere escribirlo, Filipenses del 19 al 23 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber que vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que en Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo y padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿No ve? Aquí le decía, cierto, a los Filipos que él enviaría a Timoteo, porque él sabía lo que le había entregado a Timoteo y él conocía, yo creo, el corazón y la vida de Timoteo, que él no le iba a defraudar, ¿cierto? La carrera espiritual de Timoteo había sido constante, mi hermana, sin altos y bajos o crisis aparentes, no como nosotros, que muchas veces vamos con altos y bajos. Un día estamos aquí, ¿cierto? ¡Oh! Y ahí llenos del Espíritu Santo, y al otro día nos desplomamos. Aquí no. Aquí él mostraba que Timoteo era constante, sin altibajo o crisis aparente, que le hiciera a él sospechar que pudiera haber sido un hombre, ¿cierto?, impredecible. Él confiaba plenamente, ¿cierto?, en este varón, en este joven Timoteo. Y por el otro lado, siempre él manifestó como un colaborador, ¿cierto?, confiable para él, fiable, mi hermana, también dispuesto a ser enviado a las misiones que él, ¿cierto?, más difícil que Pablo, ¿cierto?, le pudiera a él encargar. Pero por lo tanto, ¿cierto?, era muy probable que la razón de Pablo expresó este encargo a Timoteo, mi hermana, de una forma tan solemne. Pero Dios, ¿cierto?, también conocía a Timoteo, que él iba a ser no un reemplazante, sino que un evangelista al igual que Pablo, ¿cierto? Dice que él iba a ser sucesor de Pablo, ¿cierto?, para poder llevar la obra del Señor allí, ¿cierto?, a todo lugar donde Dios le enviara a este joven. Amén. Dice, Pablo vivía con la esperanza puesta en el inminente regreso de Cristo a este mundo, para reinar en él después de juzgar a todos los hombres. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿cierto? Aquí dice, es verdad que
presente Cristo está siendo, en este presente Cristo está siendo rechazado por la mayoría de los hombres. Sí, mi hermano, tristemente, usted que me escucha, si usted rechaza a Cristo, cuando alguien le va a hablar, no lo rechace, recíbalo con gozo, con alegría, porque Él tiene un propósito para cada uno, mi hermana, mi hermano de nosotros. Usted recíbale con gozo, con alegría, ¿cierto? Al Señor. Y sin dudar, ¿cierto? Porque vendrá un día en que Él dice aquí su palabra, que Él juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que están muertos, que están ahí durmiendo, ¿cierto? Dice que ellos se levantarán y que todo ojo le verá. Y dice que ahí será abierto el libro de la vida. Amén. Y aquí, mi hermano, vamos a ver unos puntos, amén. Este estudio yo creo que lo vamos a hacer en dos etapas, igual que el de ayer, el que hicimos el lunes. Amén. Ven a este lugar. Busque allí usted. A ver. Bendita presencia. Busque, mi hermano, allí en 2 de Corintios 5:10. Dice, en primer lugar, ¿por qué Timoteo no debía perder de vista que todo nuestro servicio es llevado a cabo delante de Dios y del Señor Jesucristo? ¿Quién va a examinarlo en un día futuro y lo recompensará como corresponda? Amén. Y allí leamos, ¿cierto? 2 de Corintios 5:10 y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos antes el tribunal, dice, de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se da cuenta, mi hermana, que todos vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo? Y todo, cierto, será allí juzgado, sea bueno o sea malo, seremos juzgados. Amén. Dice, esto es un estímulo más para que aquellos que quieren servir al Señor con fidelidad y una seria advertencia para quienes son negligentes y dice descuidan su ministerio. O sea, mi hermano, nosotros deberíamos constantemente, si Cristo ha entregado un ministerio en nuestras manos, deberíamos preocuparnos de él, cierto, con diligencia, buscar, aprender para poder, cierto, llevar a otros como tenía que hacerlo Timoteo. Amén. Dice, es importante notar con atención la responsabilidad final de un predicador. No es ante una iglesia local ni ante cualquier otro ser humano, sino antes el Señor. Y si nos vamos a 1 de Corintios, vámonos, busquemos, trudiñemos un ratito, mi hermano, a 1 de Corintios 4. Amén. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 4-5. Amén. Dice, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Se da cuenta que nada nosotros debemos juzgar? Porque hay uno que vendrá a juzgarnos. Amén. Dice, el predicador no debe estar pendiente del aplauso o de las críticas de sus oyentes, sino de ser fiel a Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? En la predicación de su palabra, esta es la única manera en la que
podremos estar seguros de la aprobación divina. Y no debemos olvidar que alcanzar el éxito humano no implica necesariamente contar con el beneplácito de Dios. Eso es humano y viene asociado generalmente con el poder, el prestigio, la riqueza, cosas terrenales que se pueden llegar a alcanzar por medios pocos honestos, pero la recompensa divina es eterna y solo está al alcance de aquellos que son fieles a Dios, sin importar cuán importante hayan llegado a ser en este mundo. Muchas veces, mi hermano, eso es idolatría. ¿Se acuerda que yo le decía? Aquí habla de estos hombres amadores de sí mismos, hombres, cierto, que venden la palabra, que venden, cierto, sus dones, sus talentos, su ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Por eso dice que el predicador no tiene que estar pendiente de los aplausos, sino que nosotros lo que debemos estar pendientes y seguro, mis hermanos, es de la aprobación divina de nuestro Señor Jesucristo, sin importar, cierto, cuán importante hayamos llegado de ser en este mundo, porque nosotros a quien tenemos que parecerle bien es al Señor. Amén. Vamos a ver el segundo punto, mi hermana. Mi hermano, Dios bendiga este hermoso estudio, ¿cierto? En segundo lugar, todo siervo del Señor debe mirar constantemente el retorno glorioso de Cristo a este mundo. Esto es muy necesario porque cuando estamos inmersos en la dura batalla y sufrimos el desgaste que produce cada combate, solo podremos seguir manifestándonos en pies si vemos la gloria de Cristo sentado en el trono de la majestad en las alturas. Solo esto nos puede animar. Por eso nosotros caminamos, mi hermano, mi hermana. ¿Para qué? Porque sabemos que un día veremos al Padre y al Hijo, ¿cierto? Allí sentado en el trono. Y por eso nos esforzamos cada día a poder seguir adelante, como decía el estudio de ayer, ¿cierto? Seguir adelante, continuar adelante, mis hermanas, mis hermanos, porque es necesario, iglesia, pueblo de Dios, que usted y yo estemos, ¿cierto?, a cuenta, que dediquemos nuestro tiempo al Señor. Amén. Dice, la majestad en su altura. Solo esto nos puede animar adecuadamente a perseverar en un camino tan duro. Es duro, sí. Muchas veces es duro el evangelio, mi hermana. Pero dice, cierto, ayer, cierto, nos decía Pablo, le decía a Timoteo, pasarás persecución. Hoy la palabra igual nos dice, pasará, pase lo que pase, pero tienes que estar seguro que de todo nos librará Jehová nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, no podemos perder de vista que Él ha resucitado de los muertos y ha ascendido en gloria al cielo, desde donde volverá triunfante para dar retribución. Mire, gloria a Dios, retribución, dice, de vida a cada hombre, y para sentarse a reinar en el trono de David como sus descendientes legítimos. Amén. Corazón. Si nos vamos a Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 8 al 16, ¿qué nos dice? Dice, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. Pregunta, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas
para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas, con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Amén. Bueno, yo ahí leí hasta el 17. ¿Cierto? Dice, cuando nos olvidamos de esto, el servicio cristiano es un ambiente hostil, deja de tener sentido, y el sufrimiento que produce termina por derrotarnos. Por eso no debemos olvidar que Cristo está sentado en el trono y tiene la última palabra sobre el destino de este mundo. Aquí, cierto, le habla a David, cierto, de su hijo, que después nosotros sabemos que fue Salomón, que él fue el que, cierto, hizo el templo. Sabemos que Salomón también pecó, pero la misericordia de Dios, cierto, fue a favor, porque esa fue la promesa para David, que el que iba a construir iba a ser un linaje de él, y que él iba a tener también, cierto, misericordia. Amén. ¿Qué más nos dice? Dice, y tercer lugar, nos recuerda que el tiempo y las oportunidades para predicar el Evangelio durará hasta el momento de la venida de Cristo, y juzgará al mundo. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana, que Dios hoy nos ha hablado, cierto, a través de esta palabra? Una palabra que espero que este estudio, que es la primera parte, que lleva, cierto, por título, predica la palabra, haya sido de bendición. El día de mañana volveremos con la segunda parte, cierto, de este estudio. Espero le haya gustado, y sé que será de bendición para su vida, cierto, porque Dios a través de su palabra nos enseña, nos corrige y nos exhorta. Dios bendiga este hermoso estudio. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.